Hola, ¿qué tal? Saludos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer su muy esperado, muy anticipado informe Panorama Social de América Latina del 2011. Muy esperado y muy anticipado porque ahí es donde se revelan las cifras reales de pobreza en América Latina y la CEPAL es la autoridad para hablar de todas esas cifras. Y me da mucho orgullo, me da mucho honor y me da mucho gusto que haya aceptado darle la bienvenida aquí en economiayfinanzas.net a alguien que es, pues primero que nada, una guerrera, porque es una guerrera, ha llegado muy alto. Segundo que nada, es mi amiga. Y tercero que nada, es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Muchas gracias, Alicia. Alberto, no sabes qué alegría estar en tu programa nuevo. Extrañábamos mucho Economía y Finanzas y qué bueno que lo hayas decidido reeditar en este formato y contarás con la CEPAL siempre. Gracias. Así es que la verdad que para nosotros espero que sea también un vehículo de comunicación que es tan importante. Gracias, Alicia, te lo agradezco muchísimo. Te reitero que es un honor. Y contigo, Alberto, que eres tan amigo y tan capaz. Gracias, muchas gracias, Alicia. Oye, bueno, vamos a hablar ahora de este informe tan interesante. Te voy a dejar a ti que hables. Dame primero cuáles son las buenas noticias que este informe sobre el panorama social de América Latina tiene en el 2011. Mira, tiene muy buenas noticias. En realidad, nosotros en este panorama, como siempre, hacemos un análisis de la medición de la pobreza en la región y lo más interesante es que vemos que la pobreza, sobre todo en las últimas 2 décadas, de 90 a 2010, la verdad es que la tasa de pobreza en América Latina se reduce 17 puntos porcentuales, estamos hablando entre 90 y 2010, 17 puntos porcentuales en el tema de pobreza para ir de 48.4, fíjate, casi la mitad de los latinoamericanos a 31.4, un esfuerzo muy importante de la región en 2 décadas. Y después en la indigencia o la pobreza extrema, la región avanza 10.3 puntos para ir de 22.6% en 1990 a 12.3% en 2010. Entonces, la primera buena noticia es que la pobreza en el 2010 cae a una cifra muy importante, y nosotros estimamos que en el año de 2011 la pobreza va a caer a 30.4. Entonces, realmente tenemos buenas noticias, no solamente pudo la región controlar la pobreza, sobre todo durante la crisis del 2009. El informe señala, Alicia, 20 años, es decir, que la pobreza está o ha avanzado mucho en el combate a la pobreza en los últimos 20 años. Sin embargo, sí, las últimas 2 décadas no fueron hechas iguales para América Latina. Todavía en los 90 tuvimos grandes crisis y en los 2000 no. Entonces quiero pensar que el avance más grande se dio del 2000 para acá. El avance más importante se dio del 2002, 2003 al 2011. Exacto. Ahí es donde la pobreza baja de 43.9 en el 2002 a donde estamos ahora, que es 31.4 para el 2010 y 30.4 para el 2011. Lo que llama la atención, la verdad, es que entre el 2008 y el 2010, que es donde realmente estalla la crisis financiera, la región, lejos de retroceder, avanza y mejora los niveles de pobreza, no los niveles de indigencia. Los niveles de indigencia se deterioran unas décimas, 3 décimas, y en cambio los niveles de pobreza caen casi 1 punto porcentual. Eso nos habla de que los gobiernos hicieron una cantidad de esfuerzos muy importantes durante la crisis para sostener empleo, ya sea para crear empleo, o bien para tener transferencias a los hogares más pobres. Claro, ahora, no solamente hablabas ahora de la indigencia, Alicia, pero también estoy de acuerdo con que lo dijiste, hay 2 velocidades en el avance en la indigencia y en la pobreza. La indigencia disminuyó mucho menos rápido que la pobreza. ¿Por qué? Básicamente la indigencia no solamente, se reduce en forma importante en las últimas 2 décadas, casi 10 puntos, pero en los últimos años, la indigencia, como te digo, no solamente no disminuye, sino crece, y hay una razón central, y es los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos han sufrido cambios importantes
En el 2008 cayeron un poco, después volvieron a subir los precios de los alimentos y esto le ha pegado muy fuerte a las familias pobres. Simplemente aquí en Chile el precio de los alimentos aumentó 36% versus 16% que aumentó el resto de la canasta. Entonces ya para las familias pobres ellos dedican prácticamente un tercio, no, yo diría 2/3 de su ingreso lo destinan a alimentos. Claro. Y entonces la indigencia batalla mucho cuando los precios suben. Por supuesto. Ahora, Alicia, esta es la hora en la que no quiero meterte en problemas, pero sin embargo te tengo que hacer la pregunta porque tú hablas acá de toda América Latina y estamos hablando de la América Latina como un todo, pero sin embargo no toda América Latina es igual en cuanto al sistema económico que tiene. Y ahora, sí, no quiero meterme en asuntos políticos, pero la realidad es que hay un grupo de países que se despegan del sistema económico tradicional de América Latina para irse al famoso socialismo del siglo XXI con el objetivo precisamente de combatir la pobreza, del desarrollo. Entonces hay América Latina que se está desarrollando de dos maneras diferentes. En ese sentido te pregunto yo, ¿todo este avance en la pobreza es uniforme de toda América Latina o hay algunos desbalances de acuerdo al rumbo económico de cada país? Mira, no, es una pregunta muy importante, la verdad. Yo creo que hay países que han avanzado mucho más que otros, no solamente en materia de pobreza, sino también en materia de desigualdad. De 15 países, nosotros medimos 21 países, y de esos 21 países, 15 países lograron mejoras también en el coeficiente de Gini. Es decir, que hubo mejoras en la distribución del ingreso, ya no solamente en que les llegue ingreso o que tengan empleo y tal, sino también en el coeficiente de Gini. Pero vamos a hablar primero de la reducción de la pobreza y en qué países ha tenido mayor impacto. El país que ha tenido mayor impacto entre el 2008 y el 2010 en términos de ingresos y reducción de la pobreza ha sido Argentina. En Argentina hay un porcentaje muy importante en donde estos ingresos se han debido fundamentalmente a ingresos laborales, y eso te habla, o sea, Argentina adoptó una serie de políticas durante este periodo de protección al empleo. El segundo país que también tiene bastantes buenas noticias es Brasil, que también tuvo programas muy especiales de combate al empleo, y desde luego tenemos países como Chile, tenemos países como México. De hecho, México, fíjate que en el caso mexicano hubo un deterioro de la pobreza en el último año, sobre todo, yo diría, entre el 2008 y el 2009 y el 2009-2010, en este periodo 2008-2010, México tiene un ligero deterioro de la pobreza, porque fue el país que más cayó en el 2009 en materia de crecimiento. Entonces fue el país más afectado, pero hay otros países como el caso, te digo, Argentina, que tuvo logros muy importantes. Fíjate, en el caso argentino, en el 2002 la pobreza era de 45.4. En el 2009 logró reducir la pobreza a 11.3, o sea, redujo 30 puntos la pobreza. Y la indigencia de 20.9 a 3.8. En este caso se me ocurre pensar que si no tuviera los problemas de inflación que tiene Argentina, pudiera haber avanzado incluso más. Por supuesto, y déjame darte, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil, que es una economía de las más grandes, en el 2001 Brasil tenía una pobreza de 37.5 y en el 2009-2010 de 24.9. O sea, baja más de 10 puntos, casi 12 en pobreza. Y en indigencia de 13.2 a 7. Entonces es muy fuerte la caída. De los países, 21 países que cubre la CEPAL, Alicia, ¿cuáles son los que menos avanzaron? Mira, los que menos avanzaron, la verdad, el primero que menos avanza es Honduras. Guatemala avanza muy poco. Colombia comienza a avanzar en los últimos años, pero también avanza relativamente a menor velocidad. Y desde luego tenemos a Costa Rica. Es un caso muy complejo, Costa Rica, porque en estos años, desde el 2002 al 2009, tú esperarías que Costa Rica avanzara mucho más.
Costa Rica estaba en 20.3 y solamente logra avanzar a 18.9. No avanzó tanto, en verdad, a la dinámica que llevaba, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otros casos, como podría ser el caso peruano. El caso peruano es muy impresionante también. Disminuye de 54.7 a 34.8. Claro. Países que no avanzan es Guatemala, fundamentalmente, Honduras, que también tiene graves problemas, El Salvador, son países que se van quedando rezagados, y otro que también se queda un poco rezagado es República Dominicana. Claro, en el Caribe. Alicia Bárcena, aunque no lo creas, ya nos comimos 15 minutos de entrevista. Yo te agradezco mucho. Ahora, los datos de esta encuesta pues están en el sitio de la CEPAL, ¿no es cierto? Claro, y solamente quisiera darte dos elementos más, porque este informe abarca 3 brechas que me parece central que se conozcan. Uno es que analizamos claramente la brecha laboral entre los sectores de baja productividad y de alta productividad, y con base en eso analizamos que el mercado laboral no alcanza para brindar seguridad social. Entonces, en este informe se analiza a detalle la seguridad social y las brechas de seguridad social. Y la última brecha que me parece central que tu programa la conozca es la brecha de fecundidad. Fíjate que demostramos en este informe que la tasa de fecundidad en América Latina está cayendo, es decir, ya las familias tienen menos hijos, pero las familias que están teniendo más hijos, es decir, la reproducción de la sociedad en América Latina está ocurriendo en los hogares pobres. Eso me parece que es una alerta temprana a nuestra región, en donde tenemos que focalizar con mayor precisión en los hogares pobres, que son en donde se está reproduciendo nuestra sociedad al futuro. Ahora, ya que hablaste de la fecundidad, ¿esta es fecundidad neta? Es decir, ¿no toma en cuenta la inmigración? No, exactamente, no. Estamos hablando de la reproducción de la sociedad sin emigración. Bueno, precisamente, fíjate tú que ya hay países, un ejemplo clarísimo es el caso de Uruguay. Uruguay tiene 46,000 niños al año, nacen 46,000 niños al año. No es suficiente para reproducir a la sociedad, van envejeciendo, y no puedes perder a ninguno de estos niños, todos casi están naciendo en hogares pobres. Interesante. Ahora, siempre, y esta es pregunta, siempre ha sido así, en los sectores más pobres es donde más reproducción ha habido siempre, ¿no es cierto? Siempre es así, pero los otros hogares compensaban un poco. Ahora la tasa de fecundidad ha bajado en los hogares más ricos, en los hogares más educados, y donde se está reproduciendo nuestra sociedad es en los hogares pobres. Vale. Es decir, ese es un gran tema para el futuro. Por supuesto que sí. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, desde Santiago de Chile, aunque es paisana mexicana. Te agradezco. Te agradezco muchísimo. Estamos ahora en contacto de punto a punto del continente, tú en Chile y yo en Estados Unidos. Te agradezco. Óyeme, Alberto, y una cosa muy importante, nosotros el día 20 vamos a presentar el balance preliminar, vamos a hacer una presentación de cómo termina el año para la región, no solo en lo económico, en lo social, en lo comercial, cómo le está pegando la crisis europea y de Estados Unidos a la región. Así es que ojalá y nos podamos conectar en ese momento. ¿Quieres decir entonces que el día 20 de diciembre vas a estar sentada ahí mismo platicando con nosotros acá? Absolutamente, ya que nos funcionó, lo tenemos que hacer más seguido. Ya quedó. Alicia Bárcena, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición a hablar. Con mucho gusto, Alberto. Un abrazo cariñoso. Igual.